¿Cuántos vinieron con la expectativa de lo que Dios va a seguir haciendo hoy? Amén. No venimos un domingo más o porque sí, es porque es parte de la rutina de la semana. Vinimos ¿por qué? Porque queremos más de Dios. Queremos buscar a Dios y ser parte de este tiempo en comunidad. Así que estamos muy contentos por lo que Dios ha estado haciendo en este mes de agosto. Ya no queda nada. Se nos viene septiembre y los chilenos saben muy bien lo que pasa en septiembre. Mamá, cómo las fiestas patrias de Chile se vienen. Y estamos en este mes de agosto terminando lo que ha sido la serie Temporadas de un Gran Rey. Dice el verso lema en Hechos capítulo 13, verso 22. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Amén. Vamos a orar en esta mañana, que el Señor nos sea iluminando nuestra mente. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos, Señor, nuestro entendimiento y también nuestro corazón está dispuesto a que la palabra, la semilla, pueda en nosotros producir cambios, pueda producir en nosotros transformación y sabemos lo importante que es tu palabra para nuestras vidas. Y por eso nos unimos a la oración del salmista. Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Sabemos que la palabra de hoy nos va a dar la claridad, la luz suficiente para el paso que tenemos que dar de aquí en adelante. En tu nombre, Jesús. Amén. Las anfitrionas van a estar repartiendo a aquellas personas que les gusta tomar apuntes con lapicera, los que no toman apuntes en su cuaderno, otros en el celular. Mientras ellas pasan, quería comentarles lo siguiente. Hoy vamos a estar hablando sobre procesos inevitables. Procesos inevitables. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien. Y este es un sermón para aquellas personas impacientes. ¿Hay alguna persona aquí impaciente? Dame el apunte ya. No me hagas esperar más. El sermón de hoy tiene que ver para aquellas personas que nos cuesta esperar. Aquellas personas que la ansiedad nos domina y que nos termina jugando una mala pasada. Y es un mensaje en realidad de recordatorio porque sabemos que es importante el proceso. Pero en teoría suena lindo y suena como poético hablar sobre procesos inevitables. Pero en el día a día, en las situaciones cotidianas que nos tocan vivir, o el momento que estoy viviendo hoy, nos cuesta como aplicarlo, nos cuesta vivirlo. ¿En qué cosas somos impacientes? ¿En qué cosas nos está costando hoy mantener la calma, la tranquilidad? Con tu mamá. Manu, no es un sermón de confesiones. Y me gustaría saber por qué. No, mentira. Re chusma era. Aunque nos gustaría saber, ¿no? ¿No saben quién vino hoy al culto de la mañana? ¿Se los digo o no se los digo? Bueno, el próximo domingo lo digo. Vino nuestro vecino acá al lado. Ex vecino, aquella persona que orábamos por su corazón. Vino a la iglesia, llegó temprano, estuvo sentado, pasó adelante, oramos por él. Increíble. Dios es bueno, Dios es bueno. Volvamos. ¿Shuk? ¿En qué cosas, más allá de la madre, ¿no? Se viene el Día de la Madre acá a propósito. ¿En qué cosas somos impacientes?
el tránsito. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuánto va a llegar de luz y gas ahora en septiembre? Esperando el colectivo. Esperando la jubilación. ¿Cómo te hacen esperar, María? ¿Qué otras cosas nos producen impaciencia? Estás esperando ahí, la fila, en el súper, cuando tenés que pagar en pago fácil. ¿Cuántas situaciones nos toca vivir en las que tenemos que esperar? Y si uno se da cuenta, los procesos en nosotros van de las cosas como estas, cotidianas, pequeñas, insignificantes, a cosas más significativas en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy en día tienen un proyecto, tiene un sueño, tiene un anhelo, quiere emprender algo, tiene un futuro por delante? Y uno dice, bueno, me siento y digo, bueno, tengo ese anhelo, ese sueño, pero me implica invertir tanta plata, implica invertir tanto tiempo, implica invertir mi vida, dejar ciertas cosas. Y uno dice, me siento y digo, ya está, ¿para qué? Déjame así como estoy. Porque estamos acostumbrados en cuanto a esto a vivir el ahora, el ya, el que tiene que ser todo inmediato. Y no valoramos los procesos que nos toca vivir como personas. Y cuando estudiamos la historia de David está inmersa en un montón de procesos, en un montón de situaciones que le toca enfrentar. Y el domingo pasado el pastor Rocco hablaba sobre cuando David era un sencillo pastor de ovejas. Y Samuel irrumpe lo cotidiano de la familia y llega con un cuerno lleno de aceite. Y ahí dice en 1 Samuel 16, Samuel tomó el cuerno de aceite, dice, y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y esto es un antes y un después en David. Porque ¿quién conocía a David? Apenas su papá lo registraba. Apenas sus hermanos lo tenían ahí como el que andaba pasado oveja. Y aquí tenemos a quién. A un Samuel que aparece en la familia de Isaí y surge David, entra en escena David. Y era el futuro, el proyecto de David era ser un rey, el rey de Israel. Y continúa la historia. En 2 de Samuel capítulo 5, en el verso 1, dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor le dijo a usted, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Fíjense el verso 4, el siguiente. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Sigue el verso 5. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Entonces la historia de David, para llegar a este momento de la historia de David, necesitamos ver la historia en perspectiva. Ver a David y también a nuestras vidas en perspectiva. Porque desde que es ungido rey hasta que asciende acá en 2 de Samuel como rey, ¿saben cuántos años pasaron? Pasaron de 12 a 15 años. De 12 a 15 años, David tuvo que esperar desde que él como pastor es ungido rey, para llegar a ser el rey de Israel, tuvo que esperar todo ese tiempo.
Y en ese lapso de tiempo tuvo que vivir procesos que fueron inevitables para David. Y es interesante ver que nosotros como humanos, o nuestra mente humana, tendemos a ver a las personas en la cima, en el lugar donde han podido, en el podio, ¿no? Ahí es donde ya están personas con referencia, con fama, con trayectoria, y nosotros vemos, visualizamos eso y queremos eso, queremos alcanzar ese lugar. Vamos a ver esta foto en pantalla. ¿Alguien conoce a esta persona? ¿Cómo se llama este hombre? Cuidado como lo digan, está inmaculado. Por favor. Este es un referente cristiano, ¿no es así? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Ahora, nosotros hoy en día vemos a Dante en la tele, en las redes sociales, en la cantidad de millones de personas lo ven por YouTube. Y seguramente ustedes lo ven por YouTube, lo escuchan en Spotify, en las plataformas. Todo el tiempo vemos los libros en el Luna Park. O sea, un montón de cosas en las que hoy en día nosotros vemos allá arriba a Dante Gebel. Pero nadie registra al Dante Gebel, que estaba en el instituto donde estábamos estudiando, y él con su esposa ahí viviendo en un lugar, y él haciendo dibujos en la biblioteca de ese instituto. Nadie lo registra. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente vemos el producto terminado. Vemos el producto finalizado, pero no el proceso que a las personas en el camino les toca transitar. Nuestra mirada siempre está en el producto final, no en el proceso que tenemos que recorrer. Y quisiera uno estar ahí. Cuando hablamos del rey David, es como el referente de la historia que vemos en la Biblia. Uno de los más grandes referentes, porque obviamente de David venía ¿quién? ¿Quién venía? Jesús. De su linaje, de su descendencia, era una parte profética, decir, el rey David iba a ser lo que iba a gobernar después el Mesías. Entonces, descuidamos muchas veces el proceso de David. Entonces vemos en 1 Samuel, capítulo 16, David es ungido rey. Pero hay todo un camino, todo un proceso que David tiene que vivir, atravesar hasta llegar a ser rey. Y cuando vemos en la siguiente diapositiva, nos damos cuenta entre 1 Samuel y 2 Samuel hay un sinfín de procesos. Uno de ellos es David se va de manos ¿con quién? Con Goliat. Y sabemos que David le gana a Goliat, le corta la cabeza y así como le gana a Goliat, mata a un montón de filisteos. Pero después David tiene chances para matar a Saúl. Lo tiene ahí, pero cerquita para matarlo y hacer ¡pim! Soy el rey de Israel. Porque tenía que morir el rey para luego ascender. Pero David no. Decide perdonarle la vida a Saúl. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 24 y en el capítulo 26 de 1 Samuel. Después vemos esa amistad con Jonatán. ¿Quién es Jonatán? ¿Y a quién le corresponde el gobierno de Israel? A Jonatán. Y David decide entablar una amistad y va a ocupar un lugar importante en la vida de David, el conocer a Jonatán. Después vemos Saúl lo quiere matar. David está tocando la guitarra o la arpa, no sé qué está tocando, la lira, está tocando ahí porque Saúl está medio chiflado. Entonces cuando le tocaba la arpa así, Saúl aflojaba, ¿no? Bajaba un poco los decibeles. Pero de repente se le chispoteaba la térmica y sacaba de acá abajo una jabalina y ¡soc! Se la tiraba a David. Entonces, nosotros vemos en el capítulo 18 de 1 Samuel, David está tocando y está como esquivando jabalinas porque Saúl lo quiere matar. Y a partir de ese momento, Saúl le agarra tanto celo por David que empieza David a escapar, a huir.
Y eso es parte del proceso de David, de la historia de David. Luego, pelea. David tiene que pelear contra los amalecitas, pelea con los filisteos. Lo vemos ahí en 1 Samuel capítulo 23, en el capítulo 30. David llega un momento a la cueva de Adulam. Hemos escuchado un montón hablar de la cueva de Adulam. Y entra a la cueva y en esa cueva hay 300 hombres. Y después, más adelante en la historia, esos 300 después se vuelven 600. Y era el ejército. Antes de ser rey, David ya tenía un ejército de hombres que iban a la campaña, iban a hacer guerra contra los filisteos. Pero toda esa historia es parte del proceso de David. Y luego se casa. Y estos todavía están en tema de farándula. Todavía están en las mesas ahí de los grandes, ¿cómo se llaman los programas de farándula? ¿Te gusta, Maca, ver los intrusos? Bueno, en los intrusos todavía se está debatiendo si fue obligado, si fue impuesto, si Saúl encajó a Mical. Bueno, no sabemos. Pero se casó. Y luego llega realmente a ser coronado rey. Fíjense, hay un montón de otros detalles, un montón de otros procesos que fueron inevitables atravesarlos en la vida de David. Y los procesos inevitables, y esta es la parte que se aplica a nosotros. Los procesos inevitables o nos van a formar o nos van a deformar. Los procesos en nosotros nos van a formar en este sentido de que nos va a formar el carácter. Cuando pasamos situaciones, cuando pasamos procesos difíciles, van a formar en nosotros el carácter. Va a formar en nosotros nuevos hábitos. Si quiero realmente llegar a alcanzar algo, un proyecto, en el camino, lo que me va a tocar transitar, van a haber un montón de aprendizajes que me van a servir, se van a incorporar en mi vida. Los procesos inevitables forman en nosotros el acercarnos más a Dios. ¿No les ha pasado a ustedes estar viviendo una situación complicada y querer estar más cerca de Dios? David estaba huyendo de Saúl y surgieron unos salmos hermosos en medio de esas situaciones difíciles que le toca vivir a David. ¿Por qué? Porque David conectaba con la adoración, con la alabanza. Pero esos salmos que tenemos hoy surgieron de un momento, de un proceso que él estaba viviendo. Entonces el proceso nos ayuda también a nuestra cercanía con Dios, a conocer más a Dios. También en los procesos nos van a formar para aprender a decir que sí a algunas cosas y aprender a decir que no a otras. Que quizás uno entra en la universidad y es un proyecto, un gran proyecto. O sea, cual sea un emprendimiento, un trabajo nuevo. Y quizás en ese momento, en esa parte del proceso, van a haber personas a las que yo le voy a tener que decir que no. Hay amigos o influencias o hábitos que yo le voy a tener que decir, eso no me conviene. Eso no es para mí. Entonces, en ese proceso que me toque vivir, me va a enseñar a saber, a discernir lo que sí y lo que no. También en el proceso, Dios va a poner personas claves, como lo fue David y Jonatán. En momentos así difíciles, en circunstancias adversas, vamos a ver que hay personas que van a estar a nuestro alrededor, que nos van a enseñar, que nos van a animar. Personas que nos van a alentar, que van a poner de sí para acompañarnos. Como David conoció a 300 hombres que estaban ahí angustiados, desolados en una cueva. ¿Y esos quiénes fueron? Su ejército. Personas que lo sostuvieron para poder enfrentar las mejores batallas de David. Entonces, cuidemos cuando decimos, mira, estoy viviendo este proceso. Y pensemos qué personas nos están acompañando.
¿Qué personas, cuando termine ese momento, con qué personas me voy a quedar? Que van a seguir estando, me van a seguir apoyando. En los procesos, nuestra visión de las cosas cambia. Nuestra mirada de la vida, nuestra mirada de las situaciones cambian. ¿O no les ha pasado de qué edad tienen hoy? 15, 20, no pasa el 25, no pasan acá la edad de 25, 30 años. Pero no les pasa 10 años atrás, 15 años atrás, pensar de una manera y ahora pensar de otra. ¿Por qué? Porque las circunstancias, los momentos que me ha tocado vivir, me han hecho cambiar la mirada. Los procesos nos enseñan a esperar en Dios. A esperar en Dios. ¿Por qué? Porque en los procesos se trata de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Porque David, cuando tenía que enfrentar a Goliat, no estaba el poder en la onda o en la piedra de David. ¿Qué dice David cuando va a enfrentar a Goliat? Voy a enfrentarte ¿en el nombre de quién? Del Señor de los ejércitos. Porque se trata de quién. Se trata de Dios. Se trata de Él. Pero también, como decía, los procesos nos pueden deformar. Nos pueden hacer goma. ¿En el sentido de qué? Porque en medio del proceso que puedo estar viviendo, surge ¿qué? La impaciencia. Surge la ansiedad. Entonces, por querer llegar rápido, por querer alcanzarlo rápido, por querer lograr rápido todo, o inmediato, quiero tomar atajos. Y en esos atajos es donde ¿qué? Es donde la ansiedad me domina. La impaciencia me domina. Y quizás por tomar un atajo se vuelve una mala decisión. Por no esperar el proceso. Quizás como decía, en el proceso que estoy viviendo me lleve a tirar la toalla, a desistir, a decir, esto yo no lo quiero más, no lo aguanto más, no lo aguanto más. Para otros el proceso los puede llevar ¿a qué? A perder la fe, a perder la confianza en Dios, a alejarse de Dios. Para otros el proceso los puede deformar en el sentido de querer alejarse y aislarse de las personas que lo rodean. ¿No les ha pasado a una persona que está viviendo una situación, un problema, se aísla? ¿Lo dejas de ver? Aquellas personas que quizás tenían como amigos, por estar viviendo una situación difícil, esa persona deja de ser tu amigo. Se aíslan, se distancian, nos desvinculamos. Por esa razón es importante entender que los procesos van a sacar lo mejor de nosotros o van a sacar lo peor de nosotros. Pero es nuestra decisión en cómo queremos que Dios obre en esos momentos. Es como yo quiero que Dios me ayude o que Dios intervenga en el proceso que estoy viviendo. Como dijo John Maxwell, en la vida algunas veces se gana, en otras veces se aprende. Porque David le ganó a Goliat, mató a filisteos, mató a los amalecitas. Pareciera que todo iba a ganar y ganar, pero hay situaciones en David en las que él tuvo que aprender. Como por ejemplo, aprender a perdonar. Le perdonó la vida a Saúl. En otros momentos tuvo que aprender a arrepentirse, porque se mandó una macana ahí con Betsabé. Y tuvo que aprender lo que es arrepentirse, lo que es recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Por eso quizás las derrotas que puedo estar viviendo
o las adversidades que estoy viviendo hoy pueden servir como este aprendizaje. Me están sirviendo para aprender. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre la historia del bambú japonés? El bambú japonés, por si alguien quiere plantar en su patio, no es apto para impacientes. Porque al momento de plantar la semilla del bambú, pareciera, ahí está llamando Dante Gebel, lo está llamando a Leonardo. Al momento que planta la semilla en el bambú, empieza el agua, abonarlo, el sol, todo lo que una planta común necesita. Pero ¿saben cuánto se demora para que crezca un poquitito la semilla? Le demora 7 años al bambú japonés. 7 años para crecer, pero fíjense, en el 7º año, durante 6 semanas, el bambú comienza a desarrollarse. Como ustedes vieron en la imagen, vamos a la imagen, hay bosques de bambú. Vamos a ver la anterior. Para que llegara a ver esto, pasaron 7 años y 6 semanas. ¿Saben que un bambú llega a crecer hasta más de 30 metros? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Durante los primeros 7 años, de aparente inactividad, o de aparente que no está creciendo, nada. En esos 7 años, el bambú genera un complejo sistema de raíces que le permiten sostener el crecimiento por lo que viene por delante. Entonces, ¿qué pasa? En la vida cotidiana, quizás hoy vine y uno puede estar diciendo a Abraham, vos no sabés lo que estoy viviendo. No sabés mi historia de vida. No sabés el proceso que me ha tocado vivir para estar hoy aquí. Pero el bambú nos enseña de que cuando en la vida pareciera que no está sucediendo nada, cuando aquello que yo dije, este es mi proyecto, voy a invertir, y pareciera que esa inversión no está creciendo, no está floreciendo, no va avanzando. Todos esos años o todo ese tiempo, hay cosas en nuestro interior que se van formando, que van creciendo. Nuevos hábitos se van incorporando, hay nuevos aprendizajes, hay personas que me están rodeando, que me están apoyando. Es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones adversas, problemas, adversidades. ¿Y saben qué? Como no veo nada, puede ser frustrante. Genera impaciencia, genera dolor. Pero en esta mañana el mensaje es: no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos, porque internamente Dios está haciendo algo. Dios está obrando. Aunque nosotros no veamos nada, fíjense cómo el bambú crece. Porque durante 7 años echó raíces. Durante 12, 15 años David formó su carácter. Aprendió. Pudo lograr. Pudo tener victorias. Pero le llevó 12, 15 años.